Quiero que me acompañe en su Biblia a Deuteronomio capítulo 26 y enseguida le voy a compartir hoy qué deseo hablarle. Deuteronomio capítulo 26, deje ahí abierto, enseguida vamos a leer algunos de los versículos que ahí están. Pero hoy quiero hablarles de algo y está relacionado con estas dos últimas o tres últimas semanas, y es acerca de lo que vamos a celebrar este fin de semana, que es la fiesta de nuestras primicias. Y una de las cosas que comúnmente a veces entendemos con este tema, y es lo que hoy deseo ratificar y fortalecer, es qué verdaderamente representan las primicias para nuestra vida. ¿Qué es eso cuando usted y yo lo hacemos? ¿Y qué es la importancia que tiene en nuestra vida para poderlo hacer delante de Dios? Si usted está llegando a la iglesia este año o está nuevo, una vez al año hacemos esto. No es algo que estemos haciendo continuamente, pero una vez al año y alrededor de este día, lo que hacemos es colocar y presentar todo delante de Dios. Y no solamente lo material o lo económico, se los hablaba el día domingo. La bendición integral de Dios tiene que ver con muchas cosas que usted y yo representamos, no solo la economía. Tiene que ver con la familia, con el bienestar en el matrimonio, con los hijos. Tiene que ver aún con nuestra vida espiritual. Porque el día domingo les compartí algo. Usted y yo podemos tener mucho dinero, pero no estar en paz. O podemos tener recursos, pero no ser felices. Y la bendición de Dios a nuestra vida es integral. Él nos da el dinero y los recursos, pero también nos permite ser felices. También nos permite tener una familia, nos permite tener un hogar, porque la bendición de Dios es integral. Y lo que este próximo domingo vamos a hacer es la actividad que hacemos una vez cada año, donde como iglesia venimos y presentamos nuestra vida delante de Dios. Se la entregamos a Dios, lo colocamos a Él primero, donde le decimos: Señor, aún nuestra economía, nuestra familia, todo lo que somos, lo que tenemos, lo presentamos delante de ti. Y lo que esto representa y significa, no solo en nuestra vida, sino de Dios hacia nosotros, es que lo estamos colocando a Él primero. Que Dios tiene la preeminencia, la autoridad, el primer lugar en todo lo que usted y yo hacemos y en todo lo que usted y yo tenemos. Y de eso deseo hablarle en este día, y es acerca de primero lo primero. Cómo usted y yo podemos colocar a Dios en primer lugar y por qué debemos colocar a Dios en primer lugar en todo lo que usted hace, lo que usted es y lo que usted representa. En Deuteronomio capítulo 26, Dios le hablaba a su pueblo lo siguiente, a Israel. Deuteronomio capítulo 26, verso 1 y 2. Y el Señor les manda a través de Moisés lo siguiente y les dice: cuando hayáis entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primeras o de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿A través de qué? De ese acto especial de las primicias. Vemos como el pueblo de Israel ha estado en este contexto dando vueltas en el desierto, 40 años dando vueltas en el desierto, deseosos y esperando que la voluntad de Dios se pueda cumplir. El pueblo de Israel, a través de Moisés, lo que están haciendo es esperando el cumplimiento de una promesa. Y en medio del cumplimiento de la promesa ocurren cosas que tal vez para usted y para mí sean injustas. Entre ellas es que Dios le dice a Moisés que él no entrará a la tierra prometida. Pero lo que sí sabemos de esta historia es que había una tierra prometida y que el pueblo estaba a punto de entrar a esa tierra prometida. Dios le había prometido a su pueblo desde Abraham que les daría una tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia, donde tendrían paz. Y lo que está haciendo el pueblo después de vagar 40 años por el desierto es a punto de entrar a esa promesa. Y saben una cosa, Dios les pide a ellos algo sencillo, algo práctico, algo que ellos necesitaban hacer en su momento.
Y Dios les habla a través de Moisés y les dice: cuando ustedes entren a esa tierra prometida, lo que van a hacer y lo que yo deseo que hagan es que cuando cultiven, cuando habiten en aquel lugar, cuando ya estén esas cosechas listas de lo que han cultivado en ese lugar, solo les pido una cosa: de lo que hayan sacado de esos cultivos y estén cosechando, denme a mí la primera parte, les dice Dios. Y sabe, había un propósito en esto, en dar esa primera parte para el pueblo. Y lo que Dios estaba haciendo no era injusto. Lo que Dios estaba haciendo no era simplemente quitarles a ellos algo que les iba a faltar. Créame que no. Lo que Dios estaba haciendo era colocando un principio en medio de su pueblo, que si su pueblo a él lo colocaba de primero en todo lo que ellos hacían y tenían, Dios se iba a encargar del resto. Dios iba a traer paz sobre esta nación. Dios iba a hacer que esa tierra fructificara en gran manera. Pero lo único que Dios estaba haciendo antes de que ellos entrasen a aquel lugar a poseer aquella tierra que fluía leche y miel, lo único que Dios estaba deseando es que ellos entendieran que aún ellos en medio de la abundancia necesitaban colocar a Dios primero. Que Dios tuviera la preeminencia. Y cuando yo les hablo de primero lo primero, esa es la enseñanza que Dios le da a su pueblo antes de entrar a la abundancia. Por eso Dios les da entonces ciertas pautas que ellos necesitaban hacer respecto a esto. Y lo que dice este verso de Deuteronomio 26, 1, 2, dice que ellos tomarán una canasta y la colocarán en esa canasta sus primicias, y entonces llevarán esa canasta al lugar donde Dios les dijere. El lugar Dios lo iba a indicar. Lo presentarían delante de los sacerdotes lo presentaban delante de Dios. Y entonces dice que todos ellos hacían una oración delante de Dios, santificando todo lo que habían colocado en su presencia. Lo que esto tiene que ver es que cuando usted, y espero me entienda al principio, cuando usted y yo colocamos a Dios primero, no solo es en la economía. Usted y yo necesitamos colocar a Dios primero en todas las áreas. Que Él se entrone, por ejemplo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Que Él sea el primero en todo lo que usted y yo hacemos. Y yo sé que usted me va a responder: pastor, yo lo hago. Yo todas las mañanas me despierto y le digo: Señor, a ti te doy y te entrego este día. Pastor, y yo lo hago antes de salir de la casa. Y cuando lo hago después de salir de la casa, le digo: Señor, este día te lo entrego a ti. Y es bueno, yo no lo estoy juzgando. El problema que yo encuentro es que algunos le entregan el día a Dios, pero en todo el día hacen todo lo contrario y lo que no tiene que ver con Dios. Están hablando cosas que nada que ver con Dios. Están haciendo cosas que nada que ver con Dios. Están pensando cosas que nada que ver con Dios. Entonces significa que le entregaste tu día a Dios, pero la verdad no lo hiciste. Le entregaste de palabra tu día a Dios, pero en las acciones has estado alejado y separado de Dios. Y eso no es entregarle todo a Dios. Cuando yo le digo: Señor, te entrego mi matrimonio, entonces yo como hombre, en mi caso, yo me esfuerzo por hacer las cosas bien en mi matrimonio, porque Dios tiene el primer lugar. Y yo trato de no entonces hacer cosas que dañen a mi esposa, a mi cónyuge, porque Dios tiene el primer lugar. Eso es entregarle el matrimonio a Dios. Si yo le entrego a Dios la familia, yo entonces me esfuerzo por mi familia, por portarme bien, por hacer las cosas correctas, por ser recto, íntegro. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Dios: Señor, tú tienes el primer lugar de mi familia. Y cuando le entrego el primer lugar de mi familia, yo me esfuerzo. Repita conmigo: esfuerzo. O sea que es un poco más de lo natural o normal para que mi familia verdaderamente tenga la preeminencia de Dios sobre ella. Pero yo me esfuerzo. Y lo mismo cuando yo le entrego mi vida al Señor y le digo: Señor, hoy te entrego mi vida, este día es tuyo. Yo me esfuerzo porque en ese día yo pueda hacer todo lo que Dios desea que yo haga.
que yo haga las cosas de manera correcta, que yo haga el bien y no el mal, que yo hable de manera correcta y no de maldición en maldición, sino de bendición en bendición. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo: Señor, mi vida te pertenece y tú estás en el primer lugar en mi vida. Cuando yo entonces le entrego mi economía a Dios, es lo mismo. Cuando le entrego mi economía a Dios, tú no puedes llamar bendición a algo que estés haciendo que no es correcto. Si tu economía parte tal vez de algo que no es completamente recto o íntegro, no lo puedes llamar bendición. ¿Por qué? Porque a veces estamos metidos en un montón de líos y decimos: esa es la provisión y la bendición de Dios. Y la verdad no. La provisión y la bendición de Dios no trae cargas, no trae tristeza, no trae dolor, no trae frustración. No, todo lo contrario. Se lo enseñaba el domingo. ¿Puede coexistir la provisión de Dios y la fe? Claro que puede coexistir. Usted y yo podemos estar metidos con Dios, ser íntegros, rectos, temerosos de Dios, y podemos adquirir riquezas. Claro que las podemos adquirir, es una de sus promesas sobre nuestra vida. Pero cuando usted y yo venimos y le decimos: Señor, te entrego el primer lugar de mi economía, mis amados hermanos, Él tiene el primer lugar de su economía. ¿Y dónde usted lo puede ver? Mire su chequera, y en su chequera o en su tarjeta usted va a encontrar qué es lo que tiene el primer lugar de su vida. Amén. Y de su economía, porque tal vez le va a salir recurrentemente, ¿sabe? Y eso no tiene nada que ver con usted, pero hablando de este tema de nuestros pagos mensuales, en el 2020, ¿sabe? Una de las compañías que se hizo más multimillonaria aún de lo que era fue las compañías de pornografía online. Y ¿sabe una de las cosas que ocurrió? De que en el 2020 muchos tuvieron grandes sorpresas cuando les llegaban los recibos de pagos, porque en los recibos de pago ellos entendían dónde estaba su corazón y el primer lugar de su vida, y era pagando puras páginas de pornografía. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente manifiesta dónde está nuestro corazón o dónde está nuestro tesoro. Cuando usted y yo colocamos a Dios en primer lugar, lo que Dios le decía a su pueblo era: cuando ustedes traigan las primicias, yo las voy a bendecir. Y Romanos nos recuerda aún parte de lo que el Antiguo Testamento dice respecto a esto: y el resto de la masa será bendecido. Dios, cuando nosotros hacemos este acto simbólico como iglesia, no es que Dios te esté quitando algo para dañarte. No es que Dios se ha levantado y este tema económico es un tabú dentro de las iglesias. Y si usted está llegando a Comunidad de Gracia, créame que este tema no es tabú para nosotros, porque usted tiene acceso aún a todo lo que la iglesia haga con la economía. Usted tiene acceso para saber en dónde están las inversiones de lo que en este lugar se recoge con los diezmos, con las ofrendas y con todo lo demás. Y se lo digo es porque el tabú respecto a esto es: me están quitando algo que a mí me va a hacer falta. Y la verdad, Dios no estaba haciendo eso con su pueblo, ni mucho menos con nosotros en este tiempo. Lo que Dios está manifestando o queriendo tratar de que usted y yo manifestemos es dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida en todas las áreas, y entre ellas lo económica o lo material? Y mire, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 26, verso 5, acompáñeme por favor ahí. Pero le voy a leer, si usted me sigue la lectura, le voy a leer la traducción lenguaje sencillo. Cambia algunas palabras, pero quiero usar estas palabras para efecto de la enseñanza. Y dice el verso 5, recuerde, estamos en Deuteronomio 26, verso 5. Entonces, el que presenta la canasta dirá: ¿qué hacía entonces el pueblo? Dios les dice al pueblo un lugar para llevar sus primicias, llenar una canasta con sus primicias, traerlas a ese lugar. Pero el pueblo necesitaba proclamar una oración. Y mira la oración que necesitaba hacer el pueblo. Entonces el pueblo, presentando esta canasta de las primicias, dirá, y comienza aquí 2 puntos, que es lo que decía el pueblo. Y esto es lo que vamos a hacer el domingo. Mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían ningún lugar fijo para vivir. Se fueron a vivir a Egipto y ahí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho
y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos y le clamamos ayuda al Dios de nuestros antepasados, y Él escuchó nuestro ruego, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Verso 8. Fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Verso 10. Por eso ahora, recuerda, el pueblo está haciendo esta oración. Por eso ahora en gratitud. ¿En qué? En gratitud le traigo los primeros frutos o la primicia de lo que sembré en la tierra que Él me dio. Y luego el que presente la canasta la pondrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. En otras palabras, escúcheme bien. El pueblo tenía que hacer lo siguiente con su primicia. Venían al lugar donde Dios había fijado, se la presentaban al sacerdote y ellos entonces hacían esta oración diciendo: nos acordamos de donde Dios nos ha sacado. Nos acordamos que éramos esclavos y la mano poderosa de Dios nos sacó de esa esclavitud. Y Dios nos ha traído a esta tierra donde hay abundancia de comida, donde hay abundancia de leche y miel. Y en este lugar nos ha bendecido. Y por eso, por gratitud, es que yo traigo mis primicias. Eso está diciendo el pueblo. Ahora bien, déjeme le rompo un paradigma. Como iglesia, este es el 10º año desde que se fundó Comunidad de Gracia que nosotros practicamos esto un día al año de las primicias, y como familias venimos a presentar nuestras primicias delante de Dios. Pero óigame algo, y yo sé que muchos van a ver este video después y no quiero que lo malinterpreten, porque nosotros no estamos celebrando una fiesta judía. Yo sé que usted a veces le cuenta de esto a otras personas que van a la iglesia: ustedes se volvieron judíos, están celebrando una fiesta. No, estamos celebrando un principio. Y el principio tiene que ver con lo que ellos dicen acá: agradecimiento. Por eso cuando usted y yo hemos llegado a este país, los que hemos llegado de otros lugares a este país, lo que este país representa para nosotros es oportunidades, es bendición, es abundancia. Y cuando venimos cada año y presentamos delante de Dios nuestras primicias, es porque nos acordamos de dónde Dios nos ha sacado, cómo nos trajo a este país y nos prosperó. Y entonces en agradecimiento yo traigo mis primicias delante de Él. Por eso es que lo practicamos por el principio, no por la celebración que el pueblo judío hacía. Porque la celebración del pueblo judío, y aún todavía lo hacen, ellos saben por qué lo hacen. Es un mandato que ellos como nación tienen. Pero nosotros que hemos sido añadidos a través de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús como Señor y Salvador a este pueblo, nosotros somos libres de tener que practicar celebraciones como esas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando las celebramos es el principio de ser agradecidos, el principio de saber de dónde Dios nos ha sacado, pero también el principio de saber quién es el que nos provee. Y cuando usted y yo lo hacemos, sabe que entendemos lo que ocurrió con el pueblo, porque el principio igualmente se cumple. Y lo que le dice Dios: traerás las primicias, las presentarás delante de mí, y el resto de la masa, el resto de lo que tienes será bendecido. ¿Sabe cómo se llama eso? Una bendición integral. Por eso el domingo yo voy a hablar de lo que es, ¿qué es una bendición total? Las bendiciones de Dios no son a medias. Por eso usted y yo necesitamos entregarle el primer lugar en nuestra economía a Dios. Él hará que funcione. Él hará que las promesas se cumplan en nuestra vida. Él hará que la prosperidad venga sobre nuestra familia, nuestras generaciones. Pero también Él hará que tengamos paz, que las disfrutemos, que tengamos salud, que tengamos bienestar en todas las áreas, porque es una bendición que integral lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo para mi vida. Y escúchame algo, el consejo de Dios para su pueblo era colocarlo a Él primero. Colocarlo a Él primero. Y cuando Dios les da este consejo, era la manifestación de dos cosas que rápidamente se las voy a hablar. Es agradecimiento y es fe. Agradecimiento y fe.
¿Y qué era lo que ellos tenían que hacer? ¿Cómo llegar a estos dos puntos de agradecimiento y fe? Era a través de consagrar su economía y sus vidas delante de Dios. Ahora, acompáñame al libro de Números, capítulo 15, versículo 17. Números, capítulo 15, verso 17 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Dios. De lo primero que amaséis, ofrecerás una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, y así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. ¿Y qué le agrega a Dios? Recuerde, lo primero era de los cultivos. Los cultivos vamos a darle lo primero a Dios por agradecimiento. Pero lo segundo era que cuando esos cultivos trajeran comida sobre la mesa, y en este caso pan, lo que ellos estaban amasando, y eso que estaban amasando no era traído de otro lugar, sino que había salido de la tierra que ellos habían cultivado, Dios les estaba diciendo: de esa primera torta o ese primero pan que hagan, denme a mí una parte primero. Dios no les estaba quitando el pan de la boca. Dios no quería dañarlos. Lo que Dios les estaba diciendo: cuando ustedes hagan eso, no les faltará provisión y alimento en su casa, porque el resto de la provisión yo la bendeciré. Pero ¿qué les dice Dios? Colóquenme a mí en primer lugar. Y eso es lo que verdaderamente Dios en este tiempo hace en nuestra vida cuando lo colocamos en primer lugar. Mira, créeme o créame, en estos 10 años, cuántas cosas hemos escuchado de familias en medio de la congregación a partir de este principio de colocar a Dios en primer lugar en todo, y especialmente en la parte financiera o económica. Y sabe una cosa, estas dos cosas que se activan cuando usted y yo colocamos a Dios primero, es que Dios nos da la capacidad de llegar a las metas, de cumplir nuestros sueños. No nos quedamos estancados. Y lo primero que le decía de las dos cosas que se activan es agradecimiento. Cuando usted y yo traemos nuestras primicias a Dios o lo colocamos a Él primero, lo primero que se activa es agradecimiento. ¿Por qué? Por lo que tengo. Yo estoy agradecido, y esto no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con lo que usted tenga, poco o mucho, pero ser agradecidos. Y Dios nos activa el agradecimiento en nuestra vida. Colosenses capítulo 3 verso 14 dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Pero en qué? En todo. Y escúcheme, usted y yo podemos estar en este lugar y hemos llegado a este país en este lugar y queremos lograr una meta. La meta tiene que ver con la familia, la meta tiene que ver con la economía, con el sueño de estar en este lugar. La meta tiene que ver a nivel personal, la meta tiene, no sé cuál es su meta, pero usted está en ese lugar y usted necesita de estas dos partes para poder llegar a la meta. Una de ellas es el agradecimiento. Pero este momento lo que activa nuestra vida es el ser agradecidos. Sabemos de dónde hemos salido, sabemos lo que Dios ha hecho, sabemos quién nos dio la capacidad y las riquezas. Y entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo soy agradecido con Dios. Pero el agradecimiento solo no funciona. O sea, usted y yo somos agradecidos, y es una bendición. Pero usted se va a quedar: soy agradecido. Usted necesita una segunda parte para poder llegar a la meta. Y la segunda parte tiene que ver con fe. Porque si la fe está sola, entonces tengo fe. No puede llegar a la meta. Usted dice: estoy agradecido, tengo fe. Estoy agradecido, tengo fe. Estoy agradecido, tengo fe. Por eso ambas nos llevan a la meta y tiene que ver con Dios en nuestra vida. Y entonces, ¿qué activa primero? El agradecimiento en nosotros.
Y por eso el pueblo decía, nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Nos acordamos que Él nos ha entregado todo, que Él nos da la capacidad de las riquezas y todo lo demás, lo que enseñé el domingo. Y entonces nosotros en agradecimiento traemos delante de Dios nuestras primicias. Lo colocamos a Él en primer lugar. Y aquí comienzo yo a prepararme para mi meta. Primer paso, agradecimiento. Pero el segundo paso tiene que ver con fe. Escúchame lo que tiene que ver con la fe. Lo primero que tiene que ver con la fe, y en este caso respecto a nuestro futuro, adelante, lo que usted y yo debemos creer, los actos de fe. Lo primero es que usted y yo a veces debemos caminar en fe sin cuestionar lo que Dios desea hacer. Entonces yo soy agradecido y yo no cuestiono lo que Dios desea hacer, solamente doy un paso en fe. Porque hay cosas que Dios nos va a pedir y que son absurdas, que usted y yo no entendemos. Yo una vez les decía esto, y yo no sé si usted lo siguió practicando a la iglesia. ¿Alguna vez usted ha llegado a la iglesia y se ha preguntado cuántas personas traen una necesidad a la iglesia? ¿Cuántas veces usted ha venido en el carro, ha entrado a este lugar y usted no piensa que la persona a su lado tal vez no tenga cómo devolverse a su casa? No tenga ni siquiera dinero para echarle gasolina a su carro. No tenga ni siquiera con qué comer ahí más adelante. Y a veces, no sé si a usted le ha ocurrido, a nosotros nos ha pasado, donde Dios nos pide absolutamente todo. Recuerdo una vez estábamos en un lugar, en un congreso de pastores, y cuando hicieron el llamado al altar para llevar la ofrenda, Dios me dijo a mí, ve y da todo lo que tienes en el bolsillo. Y sabe, en ese tiempo Federico David estaba recién nacido, tomaba una leche de fórmula, y lo que tenía yo en el bolsillo era todo lo que teníamos para comprarle un mes de leche a nuestro hijo. Y cuando Dios me dice eso, yo le digo, yo necesito confirmación, Señor, que yo no me quiero meter en problemas. Y vengo yo a Andrea y le digo, Dios me habló. Y ella llorando me dice, a mí también, dalo todo. Y cuando yo lo hice, escúchame, Dios no nos estaba quitando la provisión de nuestro hijo. Dios se ha encargado de nuestro hijo hasta hoy. Lo que Dios nos estaba diciendo es, ¿estás agradecido? Da el paso de fe sin cuestionar para llegar a la meta. Y en ese momento era entregarle a Dios todo lo que me estaba pidiendo sin cuestionar lo que Él me estaba pidiendo. Porque no lo entendía, en ese momento yo no lo entendía. Pero ahí, y después de casi 17 años de haber hecho ese acto de fe, hoy entiendo lo que Dios nos ha ayudado para llegar a la meta. Tiene que ver con dar pasos de fe sin cuestionar. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? Cuando Dios le pide la primicia, ellos estaban trayendo lo primero sin saber si la tierra iba a producir más. Ellos estaban trayendo lo primero sin saber si se iban a quedar con comida o si ya no iba a haber más comida. Pero en fe ellos lo hicieron sin cuestionar, y por eso este terreno o este territorio siempre ha sido llamado un lugar donde fluye leche y miel y abundancia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios bendijo el resto de la masa. Y eso es lo que representan las primicias. Lo segundo es que las primicias tienen que ver con la fe. Recuerde, agradecimiento, y en el caso de la fe es porque creo por una promesa. Entonces vengo, soy agradecido, doy pasos de fe sin cuestionar. Soy agradecido y entonces vengo y entiendo que debo creer en una promesa. Yo no puedo caminar hacia el frente si no creo en una promesa. La pregunta es, ¿qué Dios te ha prometido a ti? ¿Cuál es la promesa que Dios ha colocado sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos? Y que tú y yo debemos creer, ¿para qué? Para poder caminar hacia adelante como un acto de fe. Porque sabe, a veces el creer en las promesas, y algún día se los decía de este año, no es fácil. Usted se despierta un día, levanta su mirada y Dios le dijo a usted, sus hijos o tus hijos le servirán a Dios. Y cuando usted levanta su mirada, sus hijos están más perdidos que el hijo de la llorona. Y usted dice, y entonces, pero ahí es donde usted es agradecido
y da pasos de fe. Usted es agradecido y sabe que Dios se encarga de sus hijos. Usted es agradecido y sabe que Dios es el que hará lo que a usted y a mí nos ha prometido. Porque si Él lo prometió, Él lo hará en nuestra vida. Y eso tiene que ver con colocar a Dios en primer lugar. Y lo tercero, en el acto de fe, tiene que ver con aprender a creer en un milagro. ¿Cuántos de ustedes han visto y han creído en milagros? Yo lo creo. Y Dios lo ha hecho en mi vida y lo seguirá haciendo. Y yo sé que en muchos de ustedes los ha hecho, por no decir que en todos los ha hecho. Pero usted y yo debemos creer en milagros. ¿Por qué? Porque hay cosas en lo natural que no van a ocurrir por sus fuerzas o en mis fuerzas. Van a ocurrir solamente por la misericordia de Dios, por su bondad y porque solamente Él lo puede hacer. Solamente Él. ¿A través de qué? Un milagro en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es esto? Yo voy a llegar a la meta. Yo soy agradecido con Dios por lo que ha hecho en mí. Y entonces vengo y doy el primer paso creyendo de que Él en mi vida está activando algo y no lo cuestiono. Yo entonces soy agradecido y vengo y creo que Él tiene la autoridad y la capacidad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque me ha hecho una promesa. Y entonces doy el siguiente, doy este paso por agradecimiento. Y el segundo es que creo en un milagro. Cosas que en lo natural no es posible, pero para Él son posibles. Y entonces yo puedo llegar al lugar donde Dios quiere que yo llegue a través de ¿qué? El agradecimiento y la fe. Colocar a Dios en primer lugar. Dios es el único que nos puede llevar a ese lugar. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque tal vez tú has estado caminando en círculos, eres muy agradecido, pero no haces actos de fe y lo cuestionas todo. O eres una cabra y antes te desbocas haciendo un montón de cosas que Dios no te está diciendo que hagas, pero no eres agradecido. Necesitas ambos: ser agradecido, tener fe. Ser agradecido, tener fe. Y eso es lo que representan las primicias para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, las primicias realmente tienen una connotación importantísima en nuestra vida. Y es aprender a colocar a Dios en primer lugar en todo. Repita conmigo esta palabra: todo. Lo que usted y yo somos y representamos. Entre ellos, nuestra economía. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida y en tu economía? Porque mire, yo he escuchado a muchas personas que me dicen: pastor, yo hice a Dios socio de mi compañía. Demuéstralo. Demuéstralo que Él es tu socio. Pero a veces nosotros somos socios injustos con Dios. Porque Él no solamente nos está pidiendo lo material, nos está pidiendo nuestra vida. Y cuando le digo socios injustos, no es porque usted no le dé plata a Dios, no. Porque usted es socio de Dios, pero usted hace todo lo contrario que no tiene nada que ver con Dios. Su vida está desordenada, sus pensamientos, sus emociones. Y ahí es donde yo escucho a mucha gente: no, Dios es mi socio, pero es que yo busco a Dios a mi manera. Y yo no creo eso de Dios a mi manera. Se los decía la vez pasada: el único camino es Cristo como Señor y Salvador. Esa es la única manera y el único camino. Pero cuando lo busco a través de Cristo como Señor y Salvador, ¿sabe qué ocurre? El carácter de Cristo, ya hace 15 días se los enseñé, se manifiesta en mi vida. Y entonces el carácter de Cristo en mi vida hace que yo tenga un entendimiento real de cómo debo comportarme, de cómo debo hablar, de cómo debo dirigirme. Y entonces Dios me da la capacidad de hacer riquezas. Y las riquezas no se convierten en una carga, se convierten en una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el carácter de Cristo está en mí. Y entonces la riqueza no me envanece, ni me daña, ni me destruye, ni me amarga. Antes son de tal bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo que el carácter de Cristo sobre mi vida es lo que me ayuda a que sean de bendición. Entonces el problema no es la riqueza. El problema no es el dinero. El problema es que usted y yo necesitamos formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y cuando yo formo el carácter de Cristo en mi vida, yo digo: Señor, realmente tú eres
mi socio mayoritario. No solo porque te pueda dar dividendos económicos, sino porque yo te represento a ti a través de quien yo soy, cómo me comporto, cómo hablo, cómo me dirijo, y es más, cómo hago negocios. Ahí es donde usted y yo entendemos que Dios tiene verdaderamente el primer lugar en todo lo que usted y yo somos, no solo lo económico. Y yo quiero invitarlo en esta noche. Se lo invito y le animo. Haga parte de lo que el domingo vamos a hacer. Haga parte. Pregúntele al Señor cuál es su primicia. Pregúntele al Señor cómo usted necesita honrarlo a Él. Y recuerde, agradecimientos, un acto de fe sin cuestionar. Porque el problema es que a veces cuando Dios nos pide algo que no nos gusta, es donde le estamos pidiendo confirmación con todo el mundo, porque no nos gusta. Pero si a usted Dios le dice, te voy a proveer y te voy a dar una casa de $3 millones, usted no pide confirmación, usted aleluya, gloria a Dios. Pero si a usted le pide algo que le está doliendo, lo primero que usted dice, como yo lo hice, no lo estoy juzgando, estoy hablando de mí. Cuando Dios me pidió esto en aquel retiro hace más de 18 años, ¿yo qué hice? Señor, te lo doy, pero déjame, yo pido confirmación. Yo no me quiero meter en problemas con mi esposa. Pero sabe, cuando Dios nos habla, Dios convence al que tenga que convencer para lo que tenemos que hacer. ¿Por qué se lo digo? Porque el mismo Dios que me habló a mí, le tiene que hablar a mi esposa. Es el mismo Dios, está en el mismo lugar. Y por eso, Andrea, y a mí a veces nos ha ocurrido cosas. Siempre o ella o yo, Dios nos pide algo. Y mire, nos ha pedido todo. Y todo lo que nosotros somos y tenemos es de Él. A nosotros no nos duele entregarle nada a Dios. Y cada vez que nos pide algo, o yo miro a Andrea o Andrea me mira a mí, yo le digo, ya Dios me habló. Hagámoslo. Entreguémoselo. Demos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y sabe cuántas veces nos hemos arrepentido de darle todo a Dios y comenzar de cero? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de eso? Nunca. Nunca. Porque Dios no nos está quitando nada. Dios simplemente está probando nuestro corazón y cuando lo prueba, pasamos a un siguiente nivel. Él no nos está quitando nada. Nos está promoviendo a un nivel diferente de fe y de bendición sobre nuestra vida. ¿Cuántos creen en eso? Nosotros lo hemos practicado. Amén. Denle un fuerte aplauso, hermanos. Dios se lo merece. Y yo quiero animarle. Este próximo domingo venga. Pero le voy a hacer un paréntesis, por favor, por sanidad. Lo que se trata este próximo domingo no solamente si usted tiene o no tiene que darle a Dios. Si usted tiene, venga. Dios le habló y usted lo va a hacer delante de Dios. Y aún si no tiene, venga. Nadie se va a dar cuenta si usted da o no da. No, yo quiero que esté en este lugar. ¿Por qué? Porque como pastores queremos bendecir toda la congregación, cada persona, cada familia. No se trata de cuánto usted va a dar para darle una bendición. De eso no se trata. Si Dios le habló, hágalo. Pero escúcheme algo, no se trata de la cantidad que usted traiga a este lugar y así mismo llévese una bendición. No. Se trata de que ese día como comunidad de Gracia Katy, cada familia de nuestra iglesia, niños, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, todos coloquemos a Dios primero en este lugar y por ende en la vida de cada uno de nosotros para que este 2024 termine siendo uno de los mejores años, como hemos venido proclamándolo hace 10 años. Y sabe que hace 10 años este es el mismo discurso y los que están aquí no me dejarán mentir de hace 10 años. Y cada año sigue siendo mucho mejor. Y este año no será la excepción porque Dios en este lugar es primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo los invito, este domingo no falte por nada en su vida. Recuerde, hay veces el diablo es astuto y no falta, usted está abriendo la puerta de su casa para venir a la iglesia y le llegó la visita. Deje a la visita en su casa, pero véngase. O si ellos se van a venir, tráigaselos.
Pero el diablo es astuto y va a querer robarle la bendición ese día de lo que Dios nos ha dicho y lo que vamos a hacer en este lugar para que el año aún Él pueda tener preeminencia. Pero no se la vamos a dar. No se la vamos a dar. Usted como sea va a estar en este lugar. Pastor, es que me dio dolor de cabeza. Véngase con dolor de cabeza. Aquí se le quita, eso es el diablo entreteniéndola. Pastor, me dio daño de estómago, diarrea. Véngase, y aquí al baño usted va a estar allá cerquita. Pero no permita que Satanás se le robe la bendición. ¿Por qué? Porque este único día al año como iglesia es el día donde una y otra vez le decimos: Señor, tú tienes el primer lugar en todo lo que somos y lo que tenemos. Y a ti es al único que se la entregamos. Y eso es lo que vamos a hacer en ese día. Así es que por favor se lo pido. Seamos agradecidos, pero hagamos actos de fe. Y eso nos va a llevar a la meta. Esas son las primicias para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo. Y no saben Dios cuántos milagros ha hecho en nuestra vida y seguirá haciendo. Y yo sé que en la iglesia. ¿Por qué no se para ahí donde usted está, por favor? Si usted me permite, desde hoy entréguele a Dios su vida. Entréguele a Dios su casa. Entréguele a Dios sus hijos. Entréguele a Dios su matrimonio. Entréguele a Dios su vida personal. Que desde hoy usted y yo podamos hacer esta oración hasta el domingo que vengamos a este lugar a consagrar nuestras vidas. Y le digamos: Señor, solo tú tienes el primer lugar en todo. Primero lo primero, y ese es Dios. Lo primero, Señor, en nuestra vida eres tú. Lo primero que debemos buscar en el día serás tú, Señor. Lo primero que haremos cuando cerremos un negocio es orar a ti después cerrarlo. Lo primero que haremos, Señor, en medio de una buena noticia es darte gracias a ti y después disfrutaremos. Pero primero, lo primero, Señor, es entregarte a ti, Señor, la preeminencia y colocarte en el lugar que te corresponde en medio de nuestra vida. Y si usted hoy esta palabra le ha hablado, yo le invito, coloque desde ahora a Dios en primer lugar, pero no solamente en una oración. Y lo animo y lo felicito por esa oración que usted hace diariamente. Sígala haciendo. Pero ¿qué tal si esa oración va seguida de actos de fe? ¿Qué tal si esa oración va seguida de agradecimiento? ¿Qué tal si esa oración va seguida de la integridad y la rectitud en su vida? ¿Cómo usted se comporta, lo que hace, lo que piense? ¿Qué tal si esa oración en la mañana de entregar el día a Dios va seguida de obediencia, de rectitud, de integridad, de cosas buenas de parte nuestra? ¿Qué tal si esa oración la respaldamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes en el día? Créame que verdaderamente Dios estaría complacido de nuestra vida. Y nosotros por el fruto le estaríamos diciendo: Señor, realmente tú tienes el primer lugar. Entrégale el primer lugar de su matrimonio, de sus hijos. A veces los hijos los amamos tanto que se vuelven aún una idolatría. Le quitamos el primer lugar al cónyuge, le quitamos el primer lugar a todo. Es como que el hijo lo estuviéramos idolatrando. Se lo digo yo que soy padre, amo con todo mi corazón a mis hijos. Pero sabe, he aprendido que aún por encima de mis hijos sigue estando Dios. Porque al fin y al cabo Él es el que bendice a mis hijos. Lo mismo su economía. Yo sé que a usted y a mí nos ha costado esfuerzo, trabajo. Pero crea este principio que hoy le enseño. Sea agradecido con Dios. De pasos de fe, recuerde de dónde Él nos ha sacado. Y cuando usted y yo lo hacemos, le decimos: Señor, verdaderamente tienes el primer lugar en mi economía, en mi compañía. Y aún de ese primer lugar, en fe, no cuestiones lo que Dios algún día te pida. Porque el propósito de Él no es quitarte, Él no lo necesita. Es probar tu corazón para promoverte aún mucho más alto
de lo que ahorita puedes tener y lo que puedes ser. Señor, como iglesia, Padre, tú sabes que has tenido el primer lugar en este lugar, en esta casa. En nuestra adoración tú has tenido el primer lugar. En el mensaje parados en este altar, en este púlpito, tú has tenido el primer lugar. Aquí no venimos a hablar de un hombre, no venimos a hablar de un pastor ni de nadie. Aquí siempre nos paramos es a hablar de ti, Señor. Tú tienes el primer lugar en este sitio, Señor. Tú tienes el primer lugar en medio de nuestros niños, sus clases. Les enseñamos que tú tienes el primer lugar. Los jóvenes, las mujeres, los hombres, todos les enseñamos que tú tienes el primer lugar, Padre. Y por eso en esta noche, Señor, a ti te entregamos toda autoridad de nuestra vida. Y te pedimos, ocupa el primer lugar de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y si usted le cree a Dios, solamente levante sus manos ahí donde está. Adorémoslo, y mientras adoramos, dígale: Señor, tú tienes el primer lugar en todo. Adoremos en esta noche, y usted dígaselo ahí mientras adora: tú tienes el primer lugar en todo, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Levante sus manos y dele el primer lugar a Dios en esta noche.